Lo que vamos a empezar a ver ahora es el movimiento circular uniforme. ¿Por qué vamos a analizar este tipo de movimientos? Bueno, porque en las máquinas es recontra común encontrar que las cosas se muevan de manera circular o describiendo una trayectoria circular. Ustedes en el taller lo ven todo el tiempo y bueno, obviamente se lo cruzan en su vida continuamente, ¿no? Pero por ejemplo, vos vas a encontrar que un torno usa un movimiento circular, vas a encontrar que una agujereadora usa un movimiento circular, que una moladora usa un movimiento circular, que los motores tienen un montón de movimientos circulares metidos adentro. Entonces, como los movimientos circulares son muy comunes en mecánica, es que es lógico que los tratemos de analizar y les tratemos de dar una forma general de estudiarla. Porque alguien puede decir, pero hay cosas que se mueven y giran a 90 grados. Sí, está bien, es normal, pero no vamos a analizar específicamente ese caso porque no es tan común, ¿sí? Encontrar algo que se mueve siempre 90 grados. En cambio, un movimiento circular es recontra común. O sea, vos sabés que en todas las máquinas seguro algo te vas a encontrar porque como mínimo una salida de un motor vas a tener. Entonces, como sabemos que esto suele aparecer mucho, es que se ve práctico estudiarlo de una forma particular. Ahora, nosotros podríamos, en este caso, trabajar si quisiéramos con un sistema de coordenadas cartesianas X e Y. Imaginemos que tenemos una partícula azul que se encuentra en este punto, y en determinado momento se encuentra en este otro punto. Yo si quisiera podría decir, por ejemplo, si tuviéramos un radio, vamos a llamarlo R, describir esta posición es fácil, porque sé que en X estoy en R y en Y estoy en 0. Pero describir esta de acá es medio lío ya, porque tengo este cachito que sería, si yo mirara, por ejemplo, supongamos que conozco el valor del radio, ¿sí? Tendría que estar mirando esta proyección de acá y lo haría por trigonometría, porque supongamos que suponer que el ángulo lo conozco, ¿sí? Mi ángulo es dato. Entonces, describir esto es complicado hacerlo utilizando coordenadas cartesianas. Recuerden que al hablar de coordenadas cartesianas, estamos hablando de un sistema de ejes X, Y. Entonces, el sistema de ejes X, Y lo dejamos para los movimientos rectilíneos, como los que hemos analizado antes de comenzar con movimiento circular. Y ahora vamos a dar nuevas ecuaciones muy parecidas a las que utilizábamos antes, muy pero muy parecidas, pero que van a estar directamente aplicadas en este tipo de movimientos. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? Bueno, veamos que de acá hasta acá, ¿sí? Yo tengo un ángulo barrido. A ese ángulo barrido lo voy a llamar delta tita. Y acá volvemos a lo que habíamos dicho en clases anteriores. La delta va a aparecer muchas veces. ¿Y qué quería decir delta? Quiere decir lo que tengo al final menos lo que tengo al principio. Y así como a la hora de definir la velocidad lineal, nosotros habíamos hecho delta x dividido el tiempo. Ahora, en lugar de mirar cómo se mueve esto linealmente, lo miramos angularmente. Y vamos a hablar de delta tita, o el ángulo barrido, dividido t. Recuerden, esto son ángulos, ¿sí? 30 grados, 45 grados, 80 grados. Pi radianes, medio pi, un sexto de pi, ¿sí? O, si lo quieren ver en números en lugar de utilizando el pi, será 0,52, será 3,14. Ahora, así como habíamos definido que esto, en el caso de los cálculos lineales, habíamos dicho que delta x dividido t era igual a la velocidad. Claramente podemos ver que si estamos planteando una ecuación muy parecida a esta, acá también vamos en definitiva a hablar de la velocidad. ¿Por qué? Porque si recordamos el concepto de movimiento, habíamos dicho que algo se mueve
cuando cambia su posición. Si algo está cambiando de posición, necesariamente tiene velocidad. O sea, es lo mismo que decir que si yo no cambio mi posición, mi velocidad ¿cuánto vale? 0, porque estoy quieto. Entonces, mientras algo cambie de posición, eso quiere decir que se está moviendo. Si se está moviendo, tiene velocidad. O sea que acá, si hablamos del cambio o la variación de la posición angular, quiere decir que de acá tengo que tener una velocidad. ¿Y cómo vamos a llamar a esta velocidad nueva? Vamos a utilizar la letra omega, no es una W, es una omega, y la vamos a denominar velocidad angular. ¿Sí? Velocidad angular. Primera ecuación que todos tienen que estar anotando en su cuaderno, carpeta, lo que quieran. Ténganla muy en cuenta. Vamos a describirla ahora, vamos a darle forma como habíamos hecho con la otra. Pero a esto lo vamos a llamar velocidad angular. Es importante porque vamos a tener más de una velocidad en este tema. Entonces, los nombres, acá, todos hay que tenerlos muy, muy presentes. Esto va a ser igual a este delta tita, si recuerdan, era posición final menos posición inicial. O sea que sería tita final menos tita inicial. Y a esto lo dividimos por el tiempo. ¿Qué hago ahora? Paso el tiempo multiplicando para el otro lado. Me queda omega por t igual a tita final menos tita inicial. ¿Qué hago ahora? Paso el tita inicial sumando para el otro lado. Entonces me queda tita inicial más omega por t igual a tita final. O, como también lo llamamos en el caso de las ecuaciones lineales, habíamos dicho que tita para cada instante de tiempo, el de las lineales era x, es igual a tita inicial más omega por t. Cosas a tener en cuenta. Yo en ningún lado acá puse la flechita de vector. ¿Quiere decir eso que estas cosas no son vectores? No. Son vectores, pero no le vamos a dar mucha importancia. ¿Sí? Lo único que vamos a exigir, lo único que vamos a pedir como sistema de referencias es que esté claro el dónde toman el cero y para dónde uno considera positivo. Por ejemplo, yo meto así y digo, bueno, mira, todo lo que gira para acá es positivo. Bien, en ese sentido lo vamos a simplificar un poco a lo que usábamos antes. Pero el sistema de referencias ahora va a ser bastante más sencillo. Lo importante también, ¿en qué se mide cada cosa? Esto en radianes, esto en radianes, porque es una posición inicial. Esto se mide en radianes sobre segundo, pero lo vamos a definir así, 1 sobre segundo. Y el tiempo, obviamente, en segundos. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente, es muy importante. La unidad, porque lo que pasa es que el radian no es una unidad, ¿sí? Sino que, como dijimos antes, es una conversión que hacemos entre los grados y otro número. No se escribe que son tantos rad, ¿sí? No se escribe. No hace falta que ustedes pongan pi rad o 3,14 rad o 1,3 rad. Se da por entendido que ustedes están trabajando en radianes cuando meten números ahí adentro. ¿Por qué? Porque no pueden trabajar con grados. Repito la idea. No escriban los rad. ¿Está mal si los escriben? No, no está mal. En libros de hace 500 años, a veces el rad aparece escrito, pero no es necesario. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Fíjense que es exactamente igual esta expresión, exactamente igual, en forma al menos, a la de x, ¿sí? ¿Recuerdan la de MRU? X de t, a que era igual a x sub 0 más velocidad por tiempo.
Entonces, fíjense que esta ecuación de acá arriba es la prima hermana de la de abajo, son casi idénticas. Así que aprovechen que todavía no se complicó mucho el tema para ir inclusive repasando todo lo que habían visto antes. Indicamos por las dudas, si no se entendió, que este de acá es tita final, ¿sí? Este es tita final y este de acá es tita inicial. Que como se imaginará la mayoría, ¿cuántas veces va a valer algo? Este normalmente va a valer cero, ¿sí? Como nos pasaba también en los movimientos rectilíneos.